una nueva emisión de Sin Temor a Equivocarnos. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos los videntes y bueno, esperando esta nueva emisión. La tercera. La tercera. La tercera reunión que nos... Algo muy especial. Hoy el título de nuestro programa, Sin Temor a Equivocarnos, nos demuestra que justamente hoy no nos vamos a equivocar. Antes de hablar de nuestra invitada especial, invitada de lujo que traemos hoy a este programa, hay una pequeña introducción que pensábamos con Oscar antes de comenzar este programa. Quienes profesamos la religión católica, quienes solemos concurrir a distintas parroquias, a pedir, a agradecer, en el imaginario de nuestra mente, de la mayoría de los ciudadanos, nos ocurre algo muy especial. Cuando estamos frente a una imagen de un santo, de una virgen, de un Cristo, surge la pregunta, quizás en el mismo momento en que estamos rezando, cuando hacemos una pausa, surge una pregunta: ¿y quién habrá pintado esta imagen? Y todo nos hace suponer, porque lo desconocemos, que es alguien que muchos, pero muchos años atrás la pintó. Y que obviamente hace muchos, pero muchos años atrás falleció. No imaginamos nunca que una imagen de un santo o una santa, la mano que la pintó, hoy puede estar, como decía Borges, al cual mencionábamos hace un rato fuera del programa, vivita y coleando, o vivito y coleando. Bueno, esta breve introducción sirve para hacer la presentación de quien nos acompaña hoy. Ana María Berti. Por supuesto, lo más probable es que el nombre, el apellido y el rostro no digan nada. Entonces, vamos a saludarla primero, Ana María. Muchas gracias por estar presente en nuestro programa. Al contrario, es un gusto para mí. Gracias. Estar con ustedes, doctor. ¿Y quién es Ana María Berti? Ana María Berti es la pintora de una de las imágenes más veneradas en la República Argentina, de la cual cualquiera de nosotros puede dar fe, porque toda vez que concurre a la parroquia donde está esa pintura, también hablábamos fuera de programa, uno ingresa a la parroquia, la pintura se encuentra entrando a la izquierda, quizás un día de semana a la tarde puede encontrar la iglesia prácticamente vacía, pero cuando gira la cabeza se encuentra con muchos fieles, devotos, de rodillas, rezando, pidiendo o agradeciendo a esta Virgen. Virgen que fue pintada por la artista que hoy está a mi derecha y que pretendo que sea ella quien nos diga quién es esa Virgen, de quién nos estamos refiriendo. Ana, la escuchamos. ¿Quién es esa Virgen? Esa Virgen, bueno, tiene una historia curiosa, si se quiere. El original de esa Virgen... Pero no dijimos qué Virgen es. No, bueno... El público quiere saber de quién estamos hablando. La desatadora de nudos, la llaman algunos, y a otros le dicen la Virgen que desata los nudos, y hay quienes también le dicen la Virgen desata nudos. Sí. Perdón que interrumpa. Sí. Es decir, ¿a quién tenemos acá? A la pintora original de la Virgen de Satanudos, que se encuentra... ¿En qué iglesia, Ana? En San José del Talar. En San José del Talar, la calle Navarro. En la calle Navarro, al 2400, sí, de esta capital. Así que rompemos un mito, porque todo lo que puedan pensar cuando ven la Virgen, que quien pintó esa imagen falleció hace 50, 60 o 100 años, no, está acá, todavía con nosotros. acá. Con nosotros, bueno. Por suerte. Por suerte la tenemos acá. Bueno, un poquito de historia
Bueno, para que el público conozca este tema. Un poco la historia de esta advocación, porque es una advocación que aquí no se conocía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Nuestra Señora del Carmen, es decir, la Virgen es siempre la Virgen María, pero bajo distintos vestidos, bajo distintas advocaciones. Así como tenemos nuestra Virgen María en Luján, le llamamos la Virgen de Luján, sí. Tenemos también, por ejemplo, la Virgen del Carmen, como les digo, o, bueno, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en fin, son todas advocaciones referidas a la Virgen María. La original de esta pintura es del año 1700, alrededor de 1700, y fue pintada por un pintor alemán cuyo nombre no trascendió, ¿no? Realmente no es, bueno, se supone, además no se sabe a ciencia cierta. Y después les voy a referir también respecto de la original de la Virgen, que lo vi muchos años después de haber yo pintado eso. Bueno, entonces esta se encuentra, la original, que pintó este pintor, en la iglesia de San Peter am Perlach, que es una iglesia jesuítica que está al sur de Alemania, en una ciudad llamada Augsburgo, aquí lo llaman Augsburgo, que está a 60 kilómetros de Múnich. Bien, entonces es una imagen que no es la central de la iglesia, está en una nave secundaria, y bueno, es un lugar de peregrinación. Mucha gente va el 8 de diciembre a peregrinar a ver a su Virgen. El Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Bien, en una oportunidad, el Monseñor Bergoglio, que en ese momento era arzobispo de Buenos Aires, viviendo en Alemania, haciendo una tesis en Alemania, concurrió a este templo y justo quedó muy impactado por esta advocación y por todas las connotaciones que tenía, digamos, con esta manera que tiene de decir, tiene un montón de simbolismos, de simbología, y se interesó un poco por saber más sobre ella y trajo a Buenos Aires un grupo de estampas y las repartió por los diversos lugares donde creía que la gente la iba a... Y bueno, y fue muy bien recibida por todo el mundo, a punto tal que la Universidad del Salvador la tomó como su patrona a raíz de la difusión que tuvo en medio de la universidad, entre la gente de la universidad. Entonces la universidad tenía en ese momento el rectorado, y lo tiene actualmente, el rectorado en la calle Viamonte al 1600. Y bueno, y en ese rectorado hay un pequeño oratorio, ¿no? O sea, una pequeña, no es ni capilla, es un oratorio de unos pocos bancos, pero tenía sus paredes sin nada. Entonces, la gente de la universidad, unas personas que me conocían, que sabían que yo pintaba, me propusieron pintar la Virgen, pintar lo que se veía en la estampita. Bueno, yo entonces me puse, le dije, vean, yo lo que sí manifesté de antemano, lo que yo no soy muy susceptible, ni yo me voy a ofender, si no les gusta me lo dicen claramente y no se sientan obligados a colgar algo que no les guste. Perdóneme, es decir, que usted pintó la Virgen no habiendo visto el cuadro original, sino no, sobre una estampa. Sobre una estampita, mejor dicho. Exactamente, viendo la estampita. Qué interesante, ¿eh? Yo lo que vi fue la estampita, la dibujé en una tela de un tamaño grande, más grande, y bueno, y la comencé a pintar. Pero en ese momento yo les aclaré esto, de que probablemente, digo, si no les llega a gustar, tenía mis dudas, porque incluso en ese momento yo no había pintado en óleo, me acuerdo, sí había hecho mucha figura humana, porque hice la escuela de Guillermo Rux, donde se hace mucha figura humana de dibujo, pero en carbonilla, o sea, figura humana mucha, pero en carbonilla siempre, no en óleo.
ni en acuarela, ni nada. Bueno, entonces ni saqué el color de la piel. ¿Cómo sacar el color de piel que normalmente uno lo tiene que sacar por combinación? Lo saqué por una combinación que a mí se me ocurrió que podía funcionar, o sea, por conocimiento de los colores, ¿no? Y de la combinación de colores que pueden dar tonos de piel. Y valga que coincidió. Bueno, y coincidió. Entonces terminé la Virgen esta para el laboratorio de la universidad. Y bueno, y todo el mundo les gustó mucho, quedaron encantados, dijeron que sí. Digo, no se sientan obligados, por favor, porque yo no me ofendo, les juro que no me ofendo. No, para nada. Era la primera vez que pintaba un motivo religioso. Bueno, pero lo pinté de acuerdo a mi leal saber y entender. Basándome en la estampita, bueno, no podía copiar los rasgos de los ángeles y tampoco de la Virgen exactamente. Yo más o menos hice una cara como me salió en ese momento y puse los ángeles como los veía más o menos. Más o menos digo porque no son exactos. Y entonces lo que yo les dije, si podía hacer aclaré esto, si podía hacer algún agregado o quitar algo, o sea, cambiar la composición. Me dijeron no. Agregar algo. Agregar algo, por ejemplo, agregar un personaje o no agregarlo, o sacar algo. Bueno, me dijeron que no, que procurara hacer lo más fiel posible a la estampa original. Estampita. Entonces yo no pude variarla, tuve que hacer lo que me dijeron, me pidieron. Si bien yo no conocía el cuadro original, el verdadero, yo veía una estampita, bueno, yo hice lo que me pareció viendo esa estampita. Bueno, que se inauguró, se entronizó ahí en ese momento, era en el año 93, y en ese año incluso se hizo una misa en el oratorio con la gente de la universidad y que la dio casualmente Monseñor Bergoglio. Bueno, quedó así y bueno, pero pasó el tiempo y bueno, realmente concurría la gente de la universidad, pasaba, rezaba. Algunos rezaban, los católicos, y los que no, bueno, pero sí, concurría la gente. Pero no se difundía masivamente. No, se conocía, se empezó a decir, mira, el que quiera pasar puede, tiene la posibilidad de verla personalmente, si quiere ir va al rectorado, pide permiso y pasa, lógicamente. ¿Los estudiantes tenían acceso? Sí. Si habrán pedido aprobar materia. Claro, por supuesto. Todo el mundo tenía. O sea, hizo muchos milagros. Ya en la universidad comenzó haciendo milagros. Naturalmente, desde ahí comenzó a trabajar. Bueno, entonces, después de un tiempo, o sea, 3 años fueron casualmente, una persona de la universidad me dijo si yo podía pintar, porque ella era feligresa de San José del Talar, dice, donde hay una pared en blanco, en donde no hay nada en la pared. Entonces sería interesante por ahí poner un cuadro como el de como el que tenemos en la Universidad de Salvador. Bueno, entonces pinté la que se ve en la iglesia San José del Talar. Bueno, entonces ahí es así, la pinté, pero también sin conocer la original. Yo mientras tanto pintaba como a mí me parecía. Pintarla fue toda una experiencia especial, ¿no? Yo me acuerdo, siempre me ponía frente a la tela, al principio en blanco, pero la dibujé, es decir, la saqué de la estampita y la dibujé como me parecía que tenía que ser. Bueno, respeté la composición, tal cual, no quité persona, ni agregué, no, yo tenía que ser fiel a la composición que me habían dado. Bueno, entonces le puse los colores que estaban en la estampa, medianamente. Y bueno, y entonces la terminé de pintar. Y bueno, un día la entronizamos, fue un día, creo que fue un 8 de diciembre de 1996. ¿Ahí es donde se difundió? Ahí fue, a partir de ese momento, fue la gran difusión. Es decir, hubo algunas entrevistas de algunos periodistas, no sé, y empezó a producirse un fenómeno que fue lo que atrajo a un montón de gente. El fenómeno era que
se cumplían muchas cosas de la gente, no que todo, pero sí muchas de las cosas que la gente pedía se cumplían. O sea, en definitiva, la gente misma corrió de boca en boca esta situación de que esa Virgen era milagrosa, no sé. Entonces, bueno, empezó a concurrir cada vez más gente, cada vez más gente. Llegamos a tener cuadras de personas para visitar a la Virgen. Es una devoción permanente aún en días de semana, ¿eh? Permanente. Es permanente. Permanente. Pero en ese momento, que recién se descubría, era un auge. Inclusive ya salió en la revista Gente, salían en todos lados. Bueno. Perdóneme, ¿no? Pero hay algo que me interesa. ¿Cómo se sentía usted cuando estaba pintando el rostro de la Virgen? Porque no es pintar el rostro de cualquiera, no. Pintar el rostro de una Virgen. No. Y aparte, ¿qué habrá sentido en ese momento, ¿no? Bueno, ahora les refiero. Yo me ponía frente a la tela y siempre, bueno, rezaba una Ave María. Y en el momento en que particularmente en el momento en que fui a pintar el rostro, le pedí a la Virgen que me ayudara a pintar ese rostro como ella quería ser vista. De manera que, así como ella hubiera deseado ser vista por el pueblo, por la gente, bueno, que me ayudara, por favor, a poder aplicar los colores correctos, los pinceles correctos, en fin, hacerla de una manera como ella quiere que la vea. Y le hizo caso, ¿eh? Me hizo caso. Me hizo caso porque pinté ese rostro a una velocidad inconcebible. Y yo iba mezclando colores, ya acababa más oscuro, iba poniendo el color, y a medida que daba pinceladas, iba apareciendo, aflorando el rostro. Y me causaba una emoción, porque era impresionante, me impresionaba a mí misma. Es como si alguien le llevara la mano. Sí, realmente era esto lo que yo tenía que poner acá, y era este color, y era este pincel, y lo hacía. Iba aflorando el rostro de la Virgen tal cual la vemos hoy. Hasta que dije, bueno, después cualquier cosa la retoco. La miré de lejos cuando la terminé, en 15 minutos. La miré de 15 lejos, minutos para pintar la cara. Sí, una velocidad que no se puede creer. Bueno, me corrí, la vi de lejos y dije, no tengo nada que tocarle. ¿Qué voy a tocar? Sí, está perfecta. No le encuentro ningún defecto, nada que pueda mejorarla. Está como a mí me parece que debe estar. Y bueno, y aparte digo, es como vos querés que está, ¿no es cierto? Es un milagro. Podríamos decir que es un milagro, porque si no, realmente los pintores volvemos a pintar, en fin, retocamos, ponemos algo más oscuro, o digamos, ponemos las luces de algo, queremos que algo se destaque y lo iluminamos más. Es decir, vamos dando la forma a través de los colores, porque hay que ver que esto está pintado en 2 dimensiones y uno tiene que lograr la tridimensión por medio de la pintura. Bueno, pero eso es milagrosamente. Bueno, terminé, entonces, bueno, lo iba haciendo en fines de semana, y una cosa rarísima. Yo, por ejemplo, pintaba por horas. Yo me ponía a pintar, mientras hacía los ángeles, el traje, todos los pliegues de la ropa y todo eso. ¿Cuánto tiempo exacto le llevó para pintarla? Sí, completa. Bueno, la pinté en 2 meses, fines de semana, más o menos. 2 meses durante los fines de semana. Fines de semana, porque en la semana tengo otra profesión y me dedico a esa otra profesión, porque es la profesión que elegí, aunque cada vez me gusta más pintar y menos mi profesión. Tiene un porqué. Pero nunca pensé, cuando elegí mi profesión, siempre me gustó pintar, nunca pensé que podía ser ese un medio de vida o desarrollar una actividad toda a través del arte. Nunca se me pasó por la cabeza. Y la difusión que tuvo. Y la difusión, enorme. Es enorme. Pero porque de boca en boca la gente iba llamando, iba hablándose y la gente iba y la gente manifestaba que a muchos ha habido curaciones y tenemos biblioratos de gente que hizo su manifestación por escrito
de curaciones con informes médicos, informes científicos, donde dice que esta persona tenía tal o cual mal o inconveniente, lo que es, o enfermedad, y que hoy en día se encuentra curada. Entonces están los informes, está todo están en la iglesia, ¿no? Además de las cosas que nos refieren verbalmente. Por ejemplo, una señora, me acuerdo que un día me dice, yo estaba de casualidad así, y es muy milagrosa, ya no sabía ni quién era yo. Sí, yo le puse a mi nieto, lo hice, porque él es futbolista. Entonces ese día tenía que jugar a ver si podía pasar a primera. Entonces, sin que él se parara, le puso una estampita en el bolso de la ropa. Dice, ¿puede creer que pasó a primera? Sí. Sí. Son muchas coincidencias. Sí. Bueno, ¿no? Son cosas. No, son coincidencias. Pero que... hay un montón de cosas la gente nos refiere así. Sí. O sea, que mi hijo se iba a separar y terminaron separándose. En fin. Por eso da la convocatoria que tiene. La gran convocatoria que tiene esta mujer. No hay duda. Exacto. No hay duda. Aparte, cuando uno escucha a los fieles que se acercan a la parroquia, la gran mayoría coincide en algo, en que el nudo, la Virgen desata nudos, el nudo es el problema que ellos tienen. Entonces, ¿qué le piden a la Virgen? Que desate ese nudo, que es sinónimo de solucionar el problema, desatar el nudo. Exactamente. Justamente esa es su simbología principal. Es decir, la vemos a la Virgen no en una actitud de rezo o de contemplación, la vemos trabajando. Es curioso, porque creo que debe ser la única advocación donde la Virgen aparece trabajando, haciendo algo. Yo no recuerdo otra. No, yo tampoco. Haciendo memoria ahora no recuerdo tampoco. No, esa está trabajando. Entonces, uno iba a ver trabajando y con su rostro paciente, notando los nudos. A su izquierda está el ángel con cara de atribulado, entregándole un enredo. Y sobre la mano derecha aparece otro ángel sonriente que recibe la cinta estirada. Bueno, todo esto es lo que significa realmente. Porque la gente allá en Augsburg comenzaron a ir a pedir, sobre todo para problemas de pareja. Pero después advirtieron que ayudaba en muchas otras cosas que no fueran problemas exclusivos de pareja. Debajo hay dos personajes pequeños, porque es como un ejemplo. Está el arcángel Rafael con Tobías. Tobías es un pasaje del Antiguo Testamento. Tobías ahí es llevado por el arcángel a una ciudad que se llama Echatana. Esa que se ve a lo lejos en el cuadro, está apenas esposada. Entonces él es llevado y ahí encuentra su novia, que la lleva a su pueblo, y encuentra lo que ahí dicen una pócima, o sea, un medicamento, pues su padre es ciego. Entonces un medicamento que le hace recuperar la vista a su padre. Entonces él vuelve a su pueblo, que puede ser acompañado por el arcángel, ¿no? Él vuelve con su esposa y vuelve con la pócima para los ojos de su papá. Y bueno, dice que entonces se pasó la pócima por la vista el padre y se curó la ceguera. Bueno, eso lo pone el título de ejemplo, porque digamos, es un ejemplo de donde la Virgen puede intervenir. Es uno de los primeros milagros que se conocen, ¿no? Eso sí, eso es una de las primeras cosas que se conocen, está en la Biblia, es un pasaje bíblico, en el Antiguo Testamento. Bueno, y justamente ella hace eso, desata los nudos, que son los problemas que tenemos en la vida. Eso es lo que significa. Ella está trabajando, desarmando los nudos, haciendo alusión a los problemas que tenemos en la vida.
y tiene bajo sus pies al demonio, al que pisa, lo pisa, está pisando al demonio. Tiene coronada su cabeza por las 12 estrellas, cada una es una virtud de la Virgen. Algunas se ven porque una parte queda escondida detrás de su cabeza, pero bueno, las que son todas las... Un impresionante retrato del demonio, ¿eh? No, la Virgen, la víbora es terrible, uno lo ve sí. Y no puede tener duda de que ese es el demonio. Esa es la mejor representación del demonio, el demonio. Sí. Es el demonio. Sí. Ella lo pisa, o sea, lo domina. Esa es la simbología. Por eso no querían que cambiara nada, porque toda esta simbología es importante, eso es lo que quiere decir el cuadro, en realidad lo que muestra es eso. De ahí que era hacerlo exacto, porque el pintor hay que ver que tuvo una gran imaginación cuando lo compuso. Después de unos años yo tuve oportunidad de verlo personalmente. Eso le vamos a preguntar. Sí. Tuve oportunidad de verlo. Después hice otras pinturas que ahora les cuento. Pero tuve oportunidad de verlo y realmente me desilusionó un poco, porque los colores que yo utilicé no son los que tiene la original. El original es muy oscuro, bastante oscuro. Primero que dicen, el lugar es un lugar fue siempre un lugar de peregrinación, a través de 300 años. O sea, la gente iba con velas y con el humo de las velas se pudo haber oscurecido. No sabemos los pigmentos que usó el pintor, que pueden cambiar de color con el tiempo, depende de cómo hizo los pigmentos. En aquel entonces no iban al negocio a comprar un pomo de óleo, hacían los pigmentos rayando mármoles, lapislázuli famoso. El lapislázuli. Rayaban el lapislázuli para obtener el azul. Y era muy caro, Incluso los grandes maestros, para hacer su cuadro con el cual se recibían, digamos, que sería como si fuera la tesis. En el caso de un profesional actual, tenía que presentar un cuadro. En ese momento eran cuadros generalmente religiosos, y donde un santo o la Virgen, generalmente era lo más importante, la Virgen, tenían telas azules. Y ese azul se hacía con lapislázuli. Lapislázuli rayado. Lapislázuli que venía de Afganistán. Ese lapislázuli, que es el mejor lapislázuli que existe, había que rayarlo y era sumamente caro llevarlo, por ejemplo, a Italia. Dice que las familias se endeudaban para poder comprar el lapislázuli para que su hijo pudieran hacer la obra, pintar la obra y presentarla. Y cuanto más azules tenía, era más cara era, digamos, más importante, importante por el valor que tenía el material. Además de la precisión, la técnica del pintor y todo lo que pero era fundamental tener eso. Sin eso no se podía hacer. Bueno, entonces un poco las situaciones cambiaron. Ahora, perdón, ¿en otros países se conoce así la imagen de esta Virgen? Sí, es impresionante. Porque usted habló de Alemania. No, de ahí proviene, pero se difundió en todo el mundo. Y de aquí. Incluso gente que iba a Alemania y pidió aclaraciones o medallas o estampas de la Virgen. Sí, recuerdo. Le dicen, ¿por qué no van a ustedes? Porque los argentinos sobre todo que van. Pero ¿cómo vienen acá a pedirlo? Pues Buenos Aires tienen todo. Mire, sí, tanto se difundió que al no mucho tiempo de haberla pintado, yo no recuerdo bien, yo tenía una amiga panameña y ella compró en Panamá una maderita, una especie de maderita, donde estaba aplicada como si fuera un friso, así, pero la imagen de la Virgen, con los dos ángeles y todo. ¿En Panamá? En Panamá. Qué cosa. O sea que la difusión... Ana, se nos está terminando el tiempo, que es tirano, entonces yo le propongo
si la semana que viene nos podemos volver a encontrar, porque acá hay muchas preguntas que nos quedaron en el tintero. Sí. ¿Podrá ser? Sí, con todo gusto. Bueno, de nuestra parte, Oscar, Agradecido. agradecido también yo, a la suponemos señora que la Berti. audiencia va a estar muy agradecida y va a estar expectante a la próxima semana. Gracias por habernos brindado este tiempo y realmente no salimos del asombro. Ha sido un gusto y digamos que se conozca la Virgen también, que se conozcan sus milagros. Eso es Y lo que más significa, importante. esto es lo más importante. Bueno, muchas gracias por tu Gracias. visita. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Madre que desatas los nudos, llena de gracia escúchanos, tan bondadosa que eres, haz que el Señor sea